Es un placer saludarlos nuevamente, en esta ocasión para aprender a usar correctamente el panel de resultados que se encuentra incorporado en el plugin de ITCAL de AutoCAD. Como podemos observar, este panel se conforma de 3 botones, pero también de el despliegue de opciones adicionales en la parte inferior. Para poder usarlo es necesario calcular nuestro sistema. Ya tenemos un sistema dibujado con las capas insertadas. Vamos a hacer el cálculo. Una vez calculado nuestro sistema, podemos visualizar aquí los resultados. Y aquí podemos empezar a ver la utilidad del panel. Por ejemplo, en el botón visualizar podemos recuperar o volver a mostrar el panel Excel en el cual se contienen los resultados del cálculo hidráulico que acabamos de realizar. El botón de gráfica nos permite obtener la gráfica de disponibilidad versus requerimientos según la configuración del sistema que hemos dibujado y diseñado. Finalmente, en el botón imprimir podemos escoger el idioma, especificar si deseamos que nuestro logo se cargue en la impresión en PDF y obtener la impresión en formato carta con los datos de nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué otras funciones nos permite hacer el panel de resultados? Bueno, algunas particularmente interesantes son poder imprimir directamente en el drawing los detalles de los nodos y también algunos detalles en los tramos. Por ejemplo, en el caso de la opción de nodos, podemos indicar los nombres de los nodos. Al escogerla, el plugin nos va a preguntar que escojamos el color para los textos que se van a colocar, pero también nos va a preguntar que elijamos el cuadrante en el cual queremos colocar los textos. Por ejemplo, si escogemos cuadrante 1, se nos imprimen en esta posición, como podemos verlo. Si deseamos borrar todos los textos porque nos conviene otra posición, simplemente volvemos a seleccionar nodos y el plugin automáticamente hace el borrado de todos los nodos que hay impreso. Podemos probar otro cuadrante. Si escogemos nombre, el color y el cuadrante 4, por ejemplo, veremos que el plugin los incorpora en la parte contraria. Ahora bien, también podemos insertar en nodos la presión que hay. Podemos ubicar un color distinto para facilidad de visualización. Si colocamos el mismo cuadrante 4, mantendremos la coherencia, aunque por supuesto queda a criterio de cada diseñador. Pero ya tenemos impreso en este caso la presión que hay en cada uno de los nodos, tanto las descargas como las conexiones. Por otro lado, también en el panel de resultados podemos imprimir los diámetros de las tuberías por tramos. Escogemos otro color y si especificamos cuadrante 4, veremos que para todo el sistema se nos indican los diámetros de las tuberías. ¿Qué otras opciones podemos imprimir? También podemos imprimir la velocidad en los tramos, como podemos apreciar aquí, algo muy útil. Y finalmente también podemos visualizar el caudal que hay en cada tramo dentro de nuestro sistema que hemos diseñado. De esta forma podemos sacar el máximo partido al panel de resultados y, haciendo una buena organización de los nodos y los textos, presentar un plano agradable a la vista y también lleno de información útil para el cliente y para las aseguradoras.